Arrancamos. Capítulo 71, Morcilla. Estaba elaborando morcillas cuando Ronnie Sinclair apareció en el patio con 2 pequeños toneles de whisky. Llevaba varios más atados en una cuidadosa cascada ondulada a la espalda. Era un día fresco, pero él sudaba mares por la larga caminata cuesta arriba y también maldecía con la misma profusión. ¿Por qué, en nombre de Santa Brígida, construyó él su condenada casa aquí arriba entre las nubes dejadas de la mano de Dios? ¿Por qué no hacerlo en algún lugar al que se pudiera llegar con una condenada carreta? Depositó los toneles en el suelo con cuidado y luego asomó la cabeza entre las correas del arnés para dejar caer su caparazón de madera. Suspiró aliviado y se frotó los hombros donde se habían hundido las correas. Sin prestar atención a las preguntas retóricas, seguí revolviendo, haciendo un gesto hacia el interior de la casa a modo de invitación. «Hay café recién hecho», dije, «y tarta de cereales con miel». Mi propio estómago se asustó ligeramente ante la idea de comer. Una vez condimentada, rellena, hervida y frita, la morcilla era deliciosa. Pero las primeras etapas de su preparación, que implicaban hundir el brazo hasta el fondo de un barril de sangre de cerdo semicoagulada, eran considerablemente menos apetitosas. Sinclair, sin embargo, se puso más contento hasta la mención de comida. Se pasó la manga por la sudorosa frente y me devolvió el gesto, volviéndose hacia la casa. Luego se detuvo y se dio la vuelta de nuevo. «Ah, lo olvidaba, señora. Tengo un mensaje para usted». También se palmeó delicadamente el pecho hasta que por fin encontró lo que buscaba y lo extrajo de entre las capas empapadas de sudor de su ropa. Sacó un húmedo legajo de papeles y lo sostuvo ante mí con un gesto expectante, sin prestar atención al hecho de que mi brazo derecho estaba empapado de sangre hasta el hombro y el izquierdo no estaba mucho mejor. «Déjelo en la cocina, por favor», le sugerí. «Él está adentro. Iré en cuanto acabe de ordenar esto». Me la entregó un ojalatero que iba de camino a Bellems Creek. No me dijo quién se la había dado a él, solo que era para la sanadora. Miró con el entrecejo fruncido el papel doblado, pero noté que sus ojos se deslizaban hacia mis piernas. A pesar del frío, estaba descalza y desnuda, salvo por el camisón y las enaguas, y un manchado delantal que me envolvía la cintura. Ronnie llevaba buscando esposa bastante tiempo y en consecuencia se había formado el hábito inconsciente de evaluar los atributos físicos de todas las mujeres con las que se cruzaba, sin prestar atención a su edad o disponibilidad. Él se percató de que yo me había dado cuenta y se apresuró a apartar la vista. «¿Eso fue todo?», le pregunté. «¿La sanadora? ¿No dijo mi nombre?». Sinclair se pasó la mano por su pelo anaranjado. «No era necesario, ¿no cree?». Sin intentar continuar la conversación, desapareció en el interior de la casa en busca de comida y de Jamie, dejándome con mis sangrientas labores. Lo peor de todo era limpiar la sangre, agitar un brazo a través de las oscuras y apestosas profundidades del barril para recolectar los filamentos de fibrina que se formaban cuando la sangre comenzaba a coagularse. Los filamentos se pegaban a mi brazo y entonces podía quitármelos y enjuagarlos una y otra vez. En realidad, era ligeramente menos asquerosos que la tarea de lavar los intestinos que se usarían para el revestimiento de las salchichas. Brianna y Lizzie estaban encargándose de ello junto al arroyo. Observé los resultados más recientes. No había fibras visibles en el líquido rojo claro que chorreaba de mis dedos. Volví a hundir el brazo en el tonel de agua que estaba al lado del barril de sangre, sostenido por unas tablas ubicadas encima de un par de caballetes bajo el gran castaño. Jamie, Roger y Archie Book habían
arrastrado a un cerdo hasta el jardín y le habían dado un golpe con un pesado martillo entre los ojos. Luego lo colgaron de una rama, le abrieron la garganta y dejaron que la sangre se vertiera en el barril. No lo voy a olvidar cuando come el próximo asado. A continuación, Roger y Arch se habían llevado el cuerpo destripado para escalarlo y quitarle el pelo. La presencia de Jamie se requería para lidiar con el mayor MacDonald, quien había aparecido de improviso. Si hubiera podido escoger, tuve la impresión de que Jamie había preferido tener que enfrentarse al cerdo. Terminé de lavarme las manos y los brazos, una tarea inútil pero necesaria para mi paz mental. Y me sequé con una toalla de lino. Metí en el barril puñados dobles de los cuencos de cebada, harina de avena y arroz hervido que esperaban a un lado, mientras sonreía ligeramente por el recuerdo de la cara del mayor, roja como una ciruela, y de las quejas de Ronnie Sinclair. Jamie había escogido construir su casa en ese sitio preciso del cerro después de mucho reflexionar y precisamente debido a las dificultades de llegar hasta él. Me pasé los dedos por el pelo, luego suspiré hondo y hundí una vez más el brazo limpio en el barril. La sangre se enfriaba deprisa. Amortiguado por los cereales, el olor era menos inmediato que el hedor metálico de la sangre nueva. Pero la mezcla seguía caliente al tacto y los granos formaban elegantes remolinos blancos y marrones, pálidos torbellinos atraídos por la sangre mientras yo lo revolvía. Me pregunté quién habría mandado la nota y si se trataba de alguna cuestión urgente. Probablemente no. Al menos no sería algún parto inminente o accidente grave. No podía contarse con que un homenaje escrito confiado a un ojalatero llegara a destino en un tiempo corto. Los ojalateros erraban o se quedaban en un sitio según el trabajo que encontraran. Para el caso, era poco común que ojalateros o vagabundos llegaran al cerro, aunque habíamos visto 3 el mes pasado. Yo no sabía si aquello era resultado de nuestra creciente población. En el cerro de Fraser ya había 60 familias, aunque las cabañas estaban esparcidas en casi 20 kilómetros de boscosas hondonadas, o de algo más siniestro. Es una de las señales, Sassenach, me había dicho Jamie frunciendo el ceño después de la manera en que había partido uno de aquellos huéspedes temporales. Cuando hay guerra en el aire, los hombres se lanzan a los caminos. Me pareció que tenía razón. Recordaba a los vagabundos en los caminos de las Highlands que traían rumores de alzamiento de los estuardos. Era como si los temblores del descontento dejaran sueltos a aquellos que no tenían ninguna conexión firme con un lugar, ya fuera por amor a la tierra o a la familia, y que las corrientes arremolinadas del disenso los empujaran hacia adelante, como los primeros fragmentos premonitorios de una explosión en cámara lenta que los destruiría todo. Me estremecí y sentí el frío roce de una brisa ligera a través del enagua. La masa había alcanzado la consistencia necesaria, como una especie de nata de color rojo oscuro. Me sacudí unos granos que tenía pegado en los dedos y busqué con la mano limpia el cuenco de madero lleno de cebolla picada y salteada en aceite que estaba lista. El fuerte olor de la cebolla inundó el ambiente de carnicería, convirtiéndolo en una atmósfera agradablemente hogareña. La sal estaba molida, la pimienta también. Lo único que me hacía falta era, como si estuviera esperando el momento adecuado, Roger apareció volviendo una esquina de la casa con una gran bandeja en la mano llena de grasa de cerdo picado. «Justo a tiempo», dije, y señalé el barril con un gesto. «No, no la metas, hay que medirla». Había echado 10 puñados dobles de avena, 10 de arroz y 10 de cebada. La mitad del total, entonces, 15. Volví a apartarme el pelo de los ojos y con cuidado cogí un puñado doble del contenido de la bandeja y lo eché en el barril con un ¡paf! «¿Te encuentras bien?», le pregunté a Roger.
Señalé un taburete con el mentón al tiempo que comenzaba a integrar la grasa con la mezcla, en la mezcla con los dedos. Roger seguía un poco pálido con la boca rígida. Sí, no era necesario que lo hiciera, ¿sabes? Bueno, pero lo he hecho, solo que ojalá lo hubiese hecho mejor. Encogí un solo hombro y busqué una grasa en la bandeja. Hace falta práctica. Roger se había ofrecido para matar al cerdo. Jamie se había limitado a pasarle el martillo y se había apartado. Yo había visto a Jamie matar a cerdos antes. Pronunciaba una breve plegaria, bendecía el cerdo y luego le aplastaba el cráneo con un golpe tremendo. A Roger le había llevado 5 intentos. Y el recuerdo de los chillidos todavía me ponía la carne de gallina. Después había soltado el martillo y se había escondido detrás de un árbol y había vomitado muchísimo. Pobre Roger. Cogí otro puñado. La mezcla estaba espesándose y adquiriendo una consistencia grasienta. Debería haberte enseñado cómo se hace. No creo que haya nada difícil al respecto, en términos técnicos. Al fin y al cabo, golpear a un animal en la cabeza es algo bastante sencillo. Físicamente puede ser, admití. Cogí una más grasa y empecé a mezclarla con las 2 manos. Hay una plegaria para ello, ¿sabes? Para sacrificar un animal, quiero decir. Jamie debería habértelo dicho. Él pareció algo alarmado. No lo sabía, sonrió. La extremunción del cerdo, ¿no? No sabía que era por el bien del cerdo, dije en tono burlón. Luego permanecimos en silencio durante unos momentos mientras yo vertía el resto de la grasa en la mezcla de cereales, haciendo pausas para apartar algunos pedacitos de cartílagos. Los arrieros de las Highlands a veces extraen 1 o 2 tazas de sangre de alguna de sus bestias y las mezclan con avena para comer en el camino, comenté. Supongo que será nutritivo, pero menos sabroso. Roger asintió abstraído. Había dejado a un lado la fuente casi vacía y estaba limpiándose la sangre seca de debajo de las uñas con la punta de sus dagas. ¿Es la misma que para los ciervos?, preguntó. La plegaria. He visto a Jamie pronunciarla, aunque no capté todas las palabras. ¿La plegaria del Graloch? No lo sé. ¿Por qué no se lo preguntas? Roger trabajaba diligentemente en una uña. No estaba seguro de si él le parecía bien que yo lo supiera, teniendo en cuenta que no soy católico. Bajé la mirada hacia la mezcla, ocultando una sonrisa. No creo que eso cambie nada. Esa plegaria es mucho más antigua que la iglesia de Roma, si no me equivoco. Una expresión de interés iluminó la cara de Roger y el sabio escondido salió a la superficie. Ya me parecía que el gaélico era muy antiguo, incluso más antiguo que el que se oye en estos días. Quiero decir, ahora. Se sonrojó un poco dándose cuenta de lo que acababa de decir. Yo asentí, pero no dije nada. Recordé cómo era aquella sensación de que una estaba viviendo en una fantasía elaborada. La sensación de que la realidad existía en otra época, en otro lugar. Recordé y con un pequeño estremecimiento me di cuenta de que ahora no era más que un recuerdo para mí. El tiempo había cambiado, como si mi enfermedad me hubiera hecho cruzar una barrera definitiva. Mi tiempo era este. La realidad era la rugosidad de la madera y el brillo de la grasa bajo mis dedos, el movimiento del sol que marcaba el ritmo de mis días, la cercanía de Jamie. El otro mundo, el de los automóviles y los teléfonos y los teléfonos que sonaban, el de los despertadores y las hipotecas, y era el que parecía irreal y remoto, como salido de un ensueño. Pero ni Roger ni Bree habían logrado hacer esa transición. Me daba cuenta por la forma en que se comportaban. Lo oía en los ecos de sus conversaciones privadas. Probablemente eso se debía a que se tenían el uno al otro. Podían mantener viva la otra época, como un pequeño mundo compartido entre los dos. Para mí el cambio había sido más fácil.
Yo había vivido aquí antes, había venido a esta época a propósito, después de todo, y tenía a Jamie. No importaba qué le contara del futuro, él jamás podría verlo como otras cosas que como un cuento de hadas. Nuestro pequeño mundo compartido estaba construido sobre cosas diferentes. Cada tanto me preocupaba por Bree y Roger. Era peligroso tratar el pasado como a veces lo hacían ellos, como algo pintoresco o curioso, como una situación pasajera de la que se podía escapar. No había escape para ellos. Ya fuera por amor o por obligación, Jamie los retenía a los dos, como una pequeña ancla pelirroja que los ataba a este presente. Sería mejor que aceptaran plenamente esta época como la suya propia. Los indios también lo tienen, le dije a Roger. La plegaria del Graloch o algo así. Por eso he decidido que he dicho que era más antigua que la iglesia. Él asintió interesado. Creo que esa clase de cosas es común a todas las culturas primitivas, en cualquier lugar en que los hombres maten para comer. Culturas primitivas. Me mordí el labio inferior absteniéndome de señalar que, primitiva o no, para que su familia sobreviviera, era muy probable que él mismo se viera obligado a matar para ellos. Pero entonces vi su mano, que estaba frotando con aire ausente la sangre seca entre los dedos. Él ya lo sabía. En ese momento levantó la mirada, vio mis ojos y me dedicó una sonrisa débil y cansada. Lo entendía. Creo que tal vez es que matar sin ceremonia parece un asesinato, dijo lentamente. Si tienes la ceremonia, alguna clase de ritual que reconozca tu necesidad. Necesidad y también sacrificio. Oí la voz de Jamie a mis espaldas y me sorprendí. Volví la cabeza asustada. Él estaba de pie a la sombra del gran abeto rojo. Me pregunté cuánto tiempo llevaría allí. No te había oído. ¿El mayor se ha marchado ya? No, respondió y me besó la frente, una de las únicas zonas limpias que me quedaban. Lo he dejado un rato con Sinclair. Está terriblemente preocupado por el comité de seguridad, ¿sabes? Hizo una mueca y luego se volvió hacia Roger. Sí, llevas razón, dijo. Matar nunca es una actividad placentera, pero sí necesaria. Si has de derramar sangre, lo correcto es hacerla con un agradecimiento. Roger asintió echando un vistazo a la mezcla que yo estaba preparando con los brazos metidos hasta los codos en la sangre de cerdo. Entonces, ¿me enseñarás las palabras adecuadas para la próxima vez? Aún no es demasiado tarde para esta vez, ¿no crees? Dije. Miré enarcando una ceja primero a Jamie y luego a Roger. Ya lo he explicado que no era para el cerdo. Los ojos de Jamie se cruzaron con los míos con un brillo de humor, pero asintió gravemente. De acuerdo. Siguiendo mis indicaciones, cogió la pesada jarra de especias, la mezcla molida de maciz y mejorana, salvia y pimienta, perejil y tomillo. Roger extendió las manos, las ahuecó y Jamie se las llenó. Luego Roger frotó las hierbas lentamente entre las palmas, dejando caer las migas polvorientas y verdosas en el barril, mientras su penetrante aroma se iba mezclando con el olor de la sangre, al tiempo que Jamie pronunciaba las palabras lentamente en un lenguaje antiguo que venía de la época de los escandinavos. Dilo en inglés. Le pedí al ver en el rostro de Roger que, si bien podía repetir las palabras, no las reconocía para nada. Oh Señor, bendice la sangre y la carne de esta criatura que tú me has dado, dijo Jamie con voz baja. Él mismo cogió una pizca de hierbas y se la frotó entre el pulgar y el dedo índice, creando una lluvia de polvo aromático, creada por tu mano como creaste al hombre, la vida entregada para la vida. Que yo y los míos podamos comer agradeciendo tu regalo, que yo y los míos podamos dar las gracias por tu sacrificio de sangre y carne, la vida entregada para la vida. Las últimas migajas verdes y grises desaparecieron en la mezcla bajo mis manos y el ritual de la morcilla quedó terminado.
Eso ha sido inteligente de tu parte, Sassenach, dijo Jamie secando mis manos y mis brazos limpios y mojados con la toalla. Señaló con la cabeza una esquina de la casa, por la que Roger había desaparecido para colaborar con el resto de la carnicería. Con una expresión un poco más serena, pensé en decírselo antes, pero no sabía cómo hacerlo. Sonreí y me acerqué a él. Era un día frío y ventoso, y ahora que había dejado de trabajar, el fresco me hacía aproximarme a él para buscar su calor. Él me rodeó con los brazos y yo sentí tanto el calor tranquilizador de su abrazo como el crujido de papel dentro de su camisa. ¿Qué es eso? Oh, una pequeña carta que trajo Sinclair. No he querido abrirla con Donald allí y tampoco confiaba en que él no la leyera cuando yo saliese. No es una carta para ti de todas formas, dije, es mía. Ah, sí, Sinclair no me dijo nada, solo me la entregó. Desde luego. Como era habitual, Sinclair me veía a mí y a todas las mujeres para el caso, sencillamente como el apéndice menor de su marido. En realidad me compadecía de la mujer a la que consiguiera convencer de casarse con él. Desplegué la nota con algo de dificultad. Había estado tanto tiempo pegada a una piel sudorosa que los bordes se habían adherido. El mensaje de su interior era breve y críptico, pero inquietante. Lo habían grabado en el papel con algo como un palo afilado, usando una tinta que se parecía demasiado a la sangre seca, aunque lo más probable es que fuera zumo de frutas rojas. ¿Qué dice Sassenach? Al verme examinar el papel con el entrecejo fruncido, Jamie se hizo a un lado para mirar. Lo sostuve delante de él. Abajo, en una esquina, grabada con letras débiles y diminutas, como si el remitente esperara pasar inadvertido, estaba la palabra Phaedre. Arriba, en trazos más gruesos, el mensaje decía: usted venga. Tiene que ser ella, dije, estremeciéndome y ciñéndome al chal. Hacía frío en la consulta, a pesar del pequeño brasero que ardía en un rincón. Entendí la nota sobre la mesa. Mira, ¿quién más podría ser? Pero ella no sabe escribir, ¿no es cierto?, objetó Jamie. Aunque supongo que podría habérselo escrito a alguien, se corrigió frunciendo el ceño. No. Ella podría haber escrito esto, creo. Brianna y Roger también habrían entrado en la consulta. Bri extendió la mano y tocó el rugoso papel, trazando con un largo dedo las tambaleantes letras. Yo le enseñé. Sí, Jamie parecía sorprendido. ¿Cuándo? Cuando me quedé en River Run. Cuando tú y mamá fuisteis a buscar a Roger. Le enseñé el alfabeto. Tenía intención de enseñarle a leer y escribir. Vimos todas las letras. Ella sabía cómo sonaban y podía dibujarlas, pero un día me dijo que ya no podía seguir adelante y que no deseaba sentarse a mi lado. Levantó la mirada con la preocupación visible en sus gruesas cejas rojas. Pensé que tal vez la tía Yocasta se había dado cuenta y la había obligado a parar. Es más que probable que fuera Ulises. Yocasta te hubiera obligado a ti, muchacha. Las cejas de Jamie se fruncieron igual que las de ella cuando me miró. ¿De modo que crees que es de Fedra, la esclava de mi tía? Los esclavos de River Run dicen su nombre de esa manera, Phaedre o Phaedre. Y no conozco a ninguna otra persona con ese nombre. Jamie había interrogado a Ronnie Sinclair en tono despreocupado para no dar ocasión a ninguna alarma o cotilleo. Pero el tonelero no sabía más de lo que me había dicho. La nota se le había entregado un ojalatero con la simple indicación de que era para la sanadora. Me incliné sobre la mesa, levantando una vela para volver a examinarla. La F de la firma estaba hecha con un trazo vacilante y repetido. Quien lo había escrito lo había intentado más de una vez antes de decidirse a firmarlo.
Pensé que eso era otra evidencia más de su origen. No sabía si en California del Norte era ilegal enseñar a leer o escribir a un esclavo, pero sin duda no solía hacerse. Si bien había algunas notables excepciones, como el mismo Ulises, en general se consideraba una habilidad peligrosa que el esclavo que la poseyera intentaría ocultar. Ella no se habría arriesgado a mandar un mensaje como este a menos que se tratara de un asunto serio, dijo Roger. Estaba de pie detrás de Bree, con una mano sobre el hombro de ella, examinando la nota que allá había extendido en la mesa. ¿Has tenido noticias de tu tía últimamente? Le pregunté a Jamie, pero supe la respuesta antes de que él meneara la cabeza. Cualquier rumor que llegara al cerro proveniente de River Run habría sido de dominio público al cabo de pocas horas. Ese año no habíamos acudido a la reunión del Monte Helicon. Había demasiado que hacer en el cerro y Jamie deseaba no inmiscuirse en las acaloradas discusiones políticas que se producirían. Aun así, Yocasta y Duncan habían tenido la intención de asistir. Si algo hubiera andado mal, seguramente se habría hablado de ello y el cotilleo ya habría llegado hacia nosotros. De modo que no solo es serio, sino una cuestión privada de la esclava, dijo Jamie. De lo contrario, me habría escrito mi tía o Duncan me habría enviado algún mensaje. Nos quedamos de pie alrededor de la mesa contemplando la nota. El cálido y agradable aroma de las morcillas hirviéndose inundó el aire frío. ¿Por qué tú? Preguntó Roger levantando la mirada hacia mí. ¿Crees que podría tratarse de una cuestión médica? Puede que esté enferma o embarazada, tal vez. No es una enfermedad, respondí. Demasiado urgente. River Run estaba como mínimo a una semana de cabalgata, si hacía buen tiempo y no ocurría ningún accidente. Dios sabe cuánto había tardado aquel recado en llegar hasta el cerro de Fraser. Pero podría estar embarazada. Sería posible. Brianna frunció los labios sin dejar de mirar el papel con el entrecejo fruncido. Creo que ve a mamá como a una amiga. Me parece que te lo contaría a ti antes que a la tía Yocasta. Asentí, pero con vacilación. La amistad era una palabra demasiado fuerte. Dos personas como Fedra Dos personas como Fedra y yo no podían ser amigas. Había demasiados impedimentos, sospecha, desconfianza, aquel amplio abismo de diferencias impuesta por la esclavitud. Sin embargo, era cierto que existía un sentimiento de solidaridad entre nosotras. Yo había trabajado con ella, codo con codo, plantando hierbas y recolectándolas, preparándolas para guardarlas en la despensa, explicándoles para qué se utilizaban. Habíamos enterrado juntas a una chica muerta y habíamos hecho un pacto para proteger a un esclavo fugado acusado de homicidio. Fedra tenía talento para tratar a los enfermos y algunos conocimientos sobre hierbas. Si se trataba de un asunto menor, podía arreglársela sola. Pero algo como un embarazo imprevisto, me pregunto qué cree que podría ser yo. Estaba pensando en voz alta y sentí que las puntas de los dedos me enfriaban por la perspectiva. Un niño inesperado, nacido de una esclava, no sería una preocupación para la dueña. Al contrario, sería bien recibido como un elemento más de su propiedad. Pero yo había oído historias de esclavas que preferían matar al niño nada más nacer para que no crecieran en la esclavitud. Fedra, por otra parte, era una esclava de confianza, a la que siempre se ha tratado bien, y Yocasta no separaba la familia de los esclavos. Yo lo sabía. Si se tratara de eso, la situación de Fedra no sería tan desesperada. Y por otra parte, ¿quién era yo para juzgarlo? Exhalé una nubecilla de aliento humeante sin saber qué hacer. No entiendo la razón. Quiero decir, no es posible que ella espere que yo la ayude a liberarse de un bebé. Y si fuera cualquier otra cosa, ¿por qué yo? Hay parteras y sanadores mucho más cerca. No tiene ningún sentido.
¿Y si? Dijo Brianna y se interrumpió. ¿Y si? Continuó despacio. ¿Y si estuviera embarazada, pero el padre no fuera el más adecuado? Una expresión recelosa pero divertida apareció en los ojos de Jamie, lo que aumentó su parecido con Brianna. ¿A qué te refieres, muchacha? Dijo, ¿a Farquhar Campbell? Solté una carcajada ante la idea y Brianna resopló de desdén. La idea de que el recto y bastante anciano Farquhar Campbell sedujese una esclava era... Bueno, no, repuso Brianna, aunque es cierto que él tiene muchos hijos. Pero se me ocurrió de repente... ¿Y si fuera de Duncan? Jamie se aclaró la garganta y esquivó mi mirada. Me mordí el labio sintiendo que me sonrojaba. Duncan le había confesado su impotencia crónica a Jamie antes de casarse con Yocasta, pero Brianna no lo sabía. Oh, no me parece probable, respondió Jamie, atragantándose con las palabras. ¿De dónde has sacado esa idea, muchacha? De ningún sitio en especial, le aseguró. Pero la de la tía Yocasta es, bueno, vieja. Y tú sabes cómo pueden ser los hombres. Jamie lo observó con una buena dosis de cinismo. Bastante mejor que tú, Anigen. Y si bien no pondría las manos en el fuego por algunos hombres, creo que estaría bastante tranquilo en apostar que Duncan Haynes no es la clase de hombre que rompería sus votos matrimoniales con la esclava negra de su esposa. Hice un ruidito y Roger me miró enarcando una ceja. ¿Te encuentras bien? Sí, dije, aunque mi voz sonó un poco entrecortada. Estoy bien. Me cubrí con una esquina del chal y el rostro, que sin duda estaba púrpura, y tosí ostentosamente. Hay mucho humo aquí, ¿no? Puede ser, concedió Brianna, dirigiéndose a Jamie. Tal vez no se trate de eso después de todo. Es solo que Fedra escribió el recado a la sanadora. Probablemente porque no quería usar el nombre de mamá, en caso de que alguien viera la nota antes de que llegara aquí. Se me acaba de ocurrir que tal vez no fuera mamá a quien busca, sino a ti. Eso nos serenó a Jamie y a mí y nos miramos mutuamente. Era una posibilidad. Al fin y al cabo, y ninguno de los dos había pensado en ella. ¿No podría enviarte un mensaje a ti directamente sin despertar toda esa clase de sospechas? Continuó Brie mirando la nota con el sello fruncido. Pero podía decir la sanadora, sin añadir ningún nombre, y sabía que si mamá acudiera, tú probablemente la acompañarías en esta época del año. O si no lo hicieras, mamá podría mandarte a llamar sin problemas. Es una idea, asintió Jamie, pero ¿por qué podría necesitarme a mí? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Roger práctico. La mayor parte del trabajo exterior está terminado. Hemos almacenado las cosechas y el heno, las matanzas han acabado. Podremos arreglárnoslas aquí si quieres ir. Jamie permaneció inmóvil durante un momento, sumido en sus pensamientos. Luego fue hasta la ventana y levantó el marco. Un viento frío entró en la habitación y Brie apretó la nota contra la mesa para que no volara. Jamie sacó la cabeza por la ventana y respiró hondo con los ojos cerrados, como alguien que saborea el aroma de un buen vino. Frío y despejado, anunció. Metió la cabeza y cerró la ventana. El tiempo seguirá despejado durante al menos 3 días. Podríamos salir de la montaña antes y nosotros cabalgamos rápido. Me sonrió, tenía la punta de la nariz roja por el frío. Mientras tanto, ¿crees que las morcillas ya estarán listas? El hambre siempre puede. Capítulo 72. Traiciones. Nos abrió la puerta una esclava que no reconocí. Una mujer corpulenta con un turbante amarillo. Nos examinó con severidad, pero Jamie no le dio oportunidad de hablar, la empujó con grosería para pasar al vestíbulo. Es el sobrino de la señora Cameron, me sentí obligada a explicarle. Ya lo veo, murmuró con acento de Barbados, lo miró con furia. Yo soy su esposa, añadí con una ligera reverencia. Claire Fraser, mucho gusto. Ella parpadeó desconcertada.
Pero antes de que pudiera responder, yo ya la había esquivado y seguía a Jamie hacia la pequeña sala en la que a Yocasta le gustaba sentarse por la tarde. La puerta de la sala estaba cerrada y cuando Jamie posó su mano en el pomo, se oyó un agudo graznido del otro lado, preludio de una andanada de frenéticos ladridos cuando la puerta se abrió. Paralizado, Jamie permaneció con la mano en la puerta, mirando con el ceño fruncido el pequeño montón de pelo marrón que saltaba hacia un lado y hacia otro a sus pies, ladrando como si fuera el fin del mundo. «¿Qué es esto?», dijo, pasando de costado hacia la sala mientras la criatura se lanzaba a morder sus botas sin dejar de ladrar. «Es un perrito, ¿qué creías?», dijo Yocasta con tono mordaz. Se levantó de la silla y frunció el ceño con dirección al sonido del ruido. «¡Yeas, Samson!». «¿Samson?». «Oh, claro, el pelo». Sonriendo a pesar de sí mismo, Jamie se puso en cuclillas y extendió el puño cerrado hacia el perro, disminuyendo su excitación y convirtiéndola en un gruñido grave. El perro extendió un receloso hocico hacia los nudillos. «¿Dónde está Delilah?», pregunté, colándome en la sala tras él. «Ah, de modo que tú también has venido, Claire». Yocasta se volvió en mi dirección con el rostro iluminada por una sonrisa. «¡Qué alegría poco frecuente teneros a los dos aquí! Supongo que Brianne y el muchacho no han venido». «No, los habría oído». Restándole importancia, volvió a sentarse e hizo un gesto en dirección al hogar. «En cuanto a Delilah, la muy haragana está dormida junto al fuego. La oigo roncar». Delilah era una gran perra de caza de color blanquecino y raza indeterminada, pero bastante regordeta. Abrió un ojo y volvió a cerrarlo. «Veo que has hecho algunos cambios desde la última vez que estuve aquí», observó Jamie. «¿Dónde está Duncan? ¿Y Ulises?». «Se han marchado en busca de Fedra». Yocasta había perdido peso. Los altos pómulos de las Mackenzie sobresalían con fuerza y su piel se veía delgada y arrugada. «¿La están buscando? ¿Qué le ha ocurrido a la muchacha?». «Ha huido». Habló con su habitual serenidad, pero su voz tenía un tono lúgubre. «¿Ha huido? Pero ¿estás segura?». El costurero se había abierto y su contenido había salido al suelo. Había caído al suelo. Me arrodillé y comencé a recoger los carretes de hilo esparcidos. «Bueno, lo cierto es que ha desaparecido. O bien ha huido o alguien se la ha llevado. Y no se me ocurre quién podría tener las agallas o la habilidad para sacarla de esta casa sin que nadie lo viera». Intercambié una veloz mirada con Jamie, que meneó la cabeza al tiempo que fruncía el ceño. Yocasta estaba retorciendo un pliegue de la falda entre el pulgar y el dedo índice. Vi un pedazo de la tela cerca de su mano que estaba bastante gastado, por lo que deduje que había hecho ese gesto reiteradamente. Jamie también se dio cuenta. «¿Cuándo se fue, tía?», preguntó en tono quedo. «Hace 4 semanas. Duncan y Ulises se han ido hace 2». Eso concordaba con la llegada del recado. No había forma de saber cuánto tiempo había pasado entre el momento en que Fedra lo había escrito y su desaparición, teniendo en cuenta las incertidumbres de la entrega. «Veo que Duncan se ha esforzado en dejarte compañía», observó Jamie. Samson había abandonado su papel de perro guardián y estaba olfateando con afán las botas de Jamie. Delilah rodó de costado en un lujurioso gemido y abrió 2 luminosos ojos marrones, con lo que me contempló con la más absoluta tranquilidad. «Oh, sí, en efecto, eso es lo que son». Yocasta se inclinó en la silla y localizó la cabeza de la perra para rascarle detrás de las orejas. «Aunque Duncan los trajo para mi protección, o al menos eso fue lo que dijo. Una precaución sensata», dijo Jamie con suavidad. Era cierto, no habíamos tenido más noticias de Stephen Bonnet y Yocasta tampoco había vuelto a oír la voz del enmascarado. Pero, a falta de la seguridad de un cadáver, era de suponer que cualquiera de los dos podía volver a presentarse en cualquier momento.
¿Por qué querría escaparse la muchacha, tía? Preguntó Jamie. Su tono seguía siendo grave pero insistente. No tengo la menor idea, sobrino. No ha ocurrido nada últimamente, nada fuera de lo común. ¿No crees que te lo habría dicho de inmediato? Preguntó ella con dureza. No. Una mañana me desperté tarde y no la oí en la habitación. No había té junto a mí. Perdón. No había té junto a mi cama y el fuego se había apagado. Noté el olor de las cenizas, la llamé y no obtuve respuesta. Se había marchado, se había esfumado sin dejar rastro. Miré a Jamie enarcando una ceja y me toqué el bolso que llevaba en la cintura y que contenía la nota. ¿Debíamos decírselo? Él asintió. Yo saqué la nota del bolso y la desplegué sobre el brazo de la silla mientras él explicaba. La contrariedad en la expresión de Yocasta fue convirtiéndose en asombro y desconcierto. ¿Por qué razón mandaría a buscarte a Nigel? Preguntó volviéndose a mí. No lo sé, tal vez esté embarazada, sugerí, o haya contraído alguna clase de enfermedad. No quería hablar abiertamente de la sífilis, pero era una posibilidad. Si Manfred había infectado a la señorita Sylvie y luego ella había pasado la infección a algunos de los clientes en Cross Creek, quienes luego habían visitado River Run, pero eso tal vez significara que Fedra había tenido alguna clase de relación con un hombre blanco. Y una esclava tomaría todas las precauciones posibles para mantener algo así en secreto. Yocasta, que no era ni mucho menos tonta, estaba llegando rápidamente a conclusiones similares, aunque sus pensamientos corrían paralelo a los míos. Un niño, eso no sería un gran problema, dijo agitando una mano. Pero si tuviera una amante, sí, añadió reflexivamente, tal vez huyó con una amante. Pero en ese caso, ¿por qué mandó a buscarte a ti? Jamie estaba comenzando a inquietarse. Tal vez creyó que tú la venderías si descubrieras algo así, tía. ¿Venderla? Yocasta se echó a reír. No era su habitual risa social. Sus carcajadas eran escandalosas, fuertes y groseras. Era la risa de su hermano Dougal, y por un momento la sangre se me heló en las venas. Eché un vistazo a Jamie y descubrí que él estaba ahí mirándola inexpresivo. No era que estuviera intrigado. Aquella era la máscara que utilizaba para ocultar las emociones fuertes, de modo que él también había captado aquel eco espeluznante. Yocasta parecía incapaz de parar. Sus manos aferraron los torneados apoyabrazos de la silla y se inclinó hacia adelante con el rostro cada vez más enrojecido, jadeando para recuperar el aliento en medio de aquellas inquietantes y profundas carcajadas. Delilah rodó y emitió un grave puff de inquietud. Samson había retrocedido hacia el sofá gruñendo. Jamie extendió la mano y la agarró del hombro. «Cálmate, tía», dijo. «Estás asustando a tus perritos». Ella se detuvo bruscamente. De pronto no hubo más sonido que el débil jadeo de su respiración, casi tan inquietante como su risa. Permaneció inmóvil, sentada muy erguida en la silla, con las manos sobre los apoyabrazos, mientras la sangre se le iba lentamente de la cara y sus ojos se volvían oscuros y brillantes, clavados en algo que sólo ella podía ver. «Venderla», murmuró, y su boca arrugó como si se estuviera a punto de darle otro ataque de risa. Pero no se echó a reír, sino que se puso en pie de repente. Samson saltó un gañido asombrado. «Venid conmigo». Cruzó las puertas antes de que ninguno de los dos pudiéramos decir nada. Yocasta conocía la casa a la perfección. Avanzó por el vestíbulo, atravesó la puerta en dirección a las caballerizas, sin más ayuda que el ocasional roce de alguna pared para mantener la orientación, caminando tan deprisa que parecía que podía ver. Pero, una vez fuera, hizo una pausa y tantó con un pie extendido el borde del sendero de ladrillos. Jamie se puso a su lado, la agarró con firmeza del codo. «¿Dónde deseas ir?», preguntó con cierta resignación en la voz. «Al establo de los carruajes». Su peculiar risa la había abandonado.
pero seguía teniendo el rostro sonrojado y su fuerte mentón levantado con un aire de desafío. Me pregunté a quién estaría dirigido ese desafío. El establo estaba en sombras, tranquilo, con motas de polvo flotando, doradas en el aire agitado por las puertas abiertas. Un carromato, un carruaje, un trineo y la elegante caleza estaban inmóviles sobre el suelo cubierto de paja. Miré a Jamie. Nosotros nos habíamos refugiado un rato en aquel carruaje durante el caos de la boda de Yocasta y Duncan casi 4 años antes. Yocasta hizo una pausa en el umbral, aferrando la jamba con una mano y suspirando profundamente como si estuviera orientándose. No dio ningún paso para entrar en el establo, sino que señaló con un gesto las profundidades del lugar. Junto a la pared del fondo, Anmic Mopader. Hay unas cajas allí. Quiero que traigas un arcón grande de mimbre que es tan alto como vuestras rodillas y que está atado a una cuerda. La pared del fondo estaba repleta casi hasta el techo de cajas, cajones y fardos apilados de 2 en 2 y de 3 en 3. Jamie no tardó en encontrar el receptáculo deseado y lo arrastró hacia la luz, cubierto de polvo y pedacitos de paja. ¿Quieres que lo lleve a la casa, tía?, preguntó frotándose la nariz. Ella negó con la cabeza. Se agachó y tanteó con los dedos hasta encontrar el nudo de la cuerda que lo sujetaba. No he de tenerlo en la casa. Juré que no lo haría. Permítame, posé mi mano sobre la de ella para que dejara de intentarlo. Luego yo misma me encargué del nudo, lo deshice y en menos de un minuto abrí la hebilla. El arcón de mimbre estaba lleno de ilustraciones, montones de dibujos sueltos, hechos al lápiz, tinta y carbonilla, meticulosamente atados con descoloridas cintas de seda, varios cuadernos de bocetos y unas cuantas pinturas, algunas cuadradas sin marco y 2 cajas más pequeñas de miniaturas, todas ellas enmarcadas, apiladas de lado como un mazo de naipes. Oí que Yocasta suspiraba y alcé las miradas. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, y me di cuenta de que estaba aspirando profundamente, respirando el aroma de los cuadros, el olor a óleo y carboncillo, yeso, papel, lienzo, aceite de linaza y trementina, como si fuera un fantasma corpóreo que hubiera salido flotando de su ataúd, transparente pero nítido, contra los aromas de paja y polvo, madera y mimbre del fondo. Sus dedos se curvaron. El pulgar frotó las puntas de los otros dedos, desplegando inconscientemente un pincel entre ellos. Yo había visto a Brie hacer eso cada tanto, mirando algo que quería pintar. Yocasta volvió a suspirar. Luego abrió los ojos, se puso de rodilla a mi lado, extendiendo los dedos para explorar por encima de ese tesoro de arte enterrado buscando. Los óleos, dijo, sácalos. Yo había sacado las cajas con las miniaturas. Jamie se acuclilló al otro lado del arcón y comenzó a levantar los legajos de dibujos sueltos y los cuadernos de bocetos para que yo pudiera extraer los óleos más grandes, que estaban dispuestos de lado a lado a lo largo de un costado del receptáculo. Un retrato, dijo ella, un anciano. Estaba claro a quién se refería. 2 de los lienzos grandes eran paisajes, 3 retratos. Reconocí a Farquhar Campbell, mucho más joven que en la actualidad, y lo que debía de ser un autorretrato de la propia Yocasta, hecha tal vez 20 años antes. Pero no tenía tiempo de examinarlos por interesantes que fueran. El tercer retrato parecía haber sido realizado mucho más recientemente que los otros y exhibía los efectos del progresivo deterioro de la visión de Yocasta. Los bordes eran borrosos, los colores apagados, las formas apenas distorsionadas, de modo que el anciano caballero que nos miraba desde el empañado óleo parecía, de alguna manera, un ser inquietante.
como si perteneciera a una raza no del todo humana, a pesar de lo ortodoxo de su peluca y de su alta pajarita blanca. Llevaba un abrigo negro y un chaleco de estilo antiguo, con los pliegues de una banda escocesa de tartán sobre un hombro. Esta estaba sujeta con un broche cuyo dorado resplandor se reflejaba en el cordoncillo ornamental del mango de la daga que el viejo llevaba en la mano, con los dedos retorcidos por la artritis. Reconocí la daga. De modo que este es Héctor Cameron. Jamie también la había reconocido. Miró el cuadro con fascinación. Yocasta extendió una mano y tocó la superficie del lienzo como si pudiera identificarlo por el tacto. Sí, en efecto, tú nunca lo viste en vida, ¿verdad, sobrino? Una vez, quizá, pero no era más que un bebé en esa época. Su mirada recorrió las facciones del anciano con un profundo interés, como si estuviera buscando pistas de la personalidad de Héctor Cameron. Esas pistas eran evidentes. La fuerza de carácter de aquel hombre vibraba claramente en el lienzo. El hombre del retrato tenía los huesos anchos, aunque la carne colgaba de ellos con la falta de firmeza propia de la edad. Los ojos seguían agudos, pero uno estaba medio cerrado, podría haber sido tan solo un párpado caído causado por un pequeño infarto, pero la impresión que daba era que aquella era su habitual manera de mirar el mundo con un ojo siempre entornado, evaluándolo todo con un cinismo. Perdón, se cortó. ¿Estamos bien, chicas? No sé qué pasó. ¿Me pueden decir si sigue bien? Chicas, ¿hay alguien? Disculpen, estoy viendo que hay alguna de por ahí. ¿Alguien? Si me pueden confirmar, por favor. No sé qué pasó. Bueno, ahí veo una manito. ¿Me pueden confirmar, por favor, si sigo? Si quedó algo sin leer. No sé qué pasó. Ay, no sé si continuar. Eh, no sé si alguien me puede confirmar si continuamos bien. Yo veo deditos, pero bueno, continúo. Si no, lo leemos de nuevo, no hay problema. Puedo volver sobre el hombre del retrato. Ay, qué pena no poder saber si... Yo no veo nada, acá solamente los últimos comentarios, eh, pero continúo. Si no, lo vuelvo a leer, no hay ningún problema. El hombre del retrato tenía los huesos anchos, aunque la carne... Ah, puede ser... Chicas, no sé qué hacer. Puede ser porque voy a ver si vuelvo a conectar, ¿sí? Bueno, yo puse continuar con la transmisión. Espero que esté bien. ¡Ah, qué momento! El hombre del retrato tenía los huesos anchos, aunque la carne colgaba de ellos con la falta de firmeza propia de la edad. Los ojos seguían agudos, pero no estaba medio cerrado. Uno estaba medio cerrado. Podría haber sido tan solo un párpado caído causado por un pequeño infarto. Pero la impresión que daba era que aquella era su habitual manera de mirar el mundo, con un ojo siempre entornado, evaluándolo todo con cinismo. Estoy preocupada. Yocasta estaba revisando los contenidos del arcón. Tomó una caja de miniaturas y la levantó con un pequeño gruñido de satisfacción.
Pasó el dedo lentamente por el borde de cada miniatura y me di cuenta de que los marcos tenían diferentes motivos, cuadrados y ovalados, de madera lisa y dorada, de plata manchada y grabada con el motivo de una cuerda en el borde, otro con incrustaciones de rosetones diminutos. Ya me puse muy nerviosa porque no sé si están escuchando bien. Encontré uno que reconoció y lo sacó de la caja para luego entregármelo con aire ausente mientras volvía a la búsqueda. En la miniatura también aparecía Héctor Cameron, aunque este retrato se había hecho muchos años antes que el otro. Un pelo oscuro y ondulado le caía sobre los hombros, con una pequeña trenza de adorno en la que se veían 2 plumas de urogallo. El antiguo estilo de las Highlands. Los mismos huesos anchos de antes, pero la piel estaba firme. Héctor Cameron había sido apuesto. Era su expresión habitual. Después de todo, yo, ya fuera por hábito o por un defecto de nacimiento, el ojo derecho también estaba entornado, aunque no tanto como el retrato anterior. Yocasta me puso una mano sobre el brazo. ¿Esta es la muchacha?, preguntó pasándome otra miniatura. La cogí desconcertada y sofoqué un grito cuando la vi le di la vuelta. Era Fedra, pintada cuando la chica no era más que una adolescente. No llevaba puesta su gorro, solo un sencillo pañuelo atado en el pelo que destacaba los huesos de su cara, los huesos de Héctor Cameron. Yocasta empujó la caja de pinturas con el pie. Dáselos a tu hija, sobrino. Dile que pinte encima de ellos. Sería una pena desperdiciar los lienzos. Sin aguardar respuesta, emprendió sola el camino de regreso a la casa, vacilando apenas un momento en la bifurcación del sendero y guiándose por los olores y el recuerdo. Hubo un profundo silencio después de la partida de Yocasta, solo interrumpido por el canto de un sinsonte en un pino cercano. «Maldita sea», dijo Jamie, finalmente, y apartando los ojos de la figura de su tía cuando se esfumó dentro de la casa, sola. No parecía escandalizado, sino más bien profundamente divertido. «¿Crees que la chica lo sabía?» «Casi seguro», asentí. «Sin duda los esclavos lo sabían. Algunos de ellos debió de estar por aquí cuando ella nació. Debieron de decírselo. Si es que ella no fue lo suficientemente astuta como para figurárselo, y yo, desde luego, creo que lo es». Jamie asintió y se apoyó en la pared del establo de los carruajes, contemplando con aire reflexivo, por encima de su larga nariz, el arcón de mimbre con los cuadros. Yo misma tenía muy pocas ganas de regresar a la casa. Los edificios eran hermosos, con un suave tono dorado por el sol de finales de otoño, y los prados eran pacíficos y ordenados. Un sonido de voces alegres llegó desde el huerto de la cocina. Aquellos caballos pastaban con satisfacción en el potrero cercano, y más allá, en el distante río plateado, apareció una pequeña embarcación con 4 remos que acariciaban la superficie del agua, ágil y elegante como una araña acuática. ¿Dónde toda posibilidad es satisfactoria y solo el hombre es vil?», comenté. Jamie me dirigió una breve mirada de incomprensión. Luego volvió a sumirse en sus pensamientos, de modo que Yocasta jamás vendería Fedra, y creía que ella lo sabía. Me pregunté exactamente por qué. ¿Por qué sentía alguna obligación hacia la chica por ser la hija de su marido? ¿O cómo una sutil venganza contra aquel marido muerto hacía ya mucho tiempo, manteniendo a su hija ilegítima como esclava, como sirviente personal? Supuse que una posibilidad no excluía la otra. En realidad, yo conocía a Yocasta lo suficiente como para darme cuenta de que sus motivos pocas veces eran simples. El aire era fresco y el sol comenzaba a ponerse. Me recosté contra la pared del establo junto a Jamie y deseé que pudiéramos subirnos a aquel viejo carromato y regresar prestos al cerro, dejando que River Run se ocupara de su propio legado de amargura.
pero el mensaje seguía en mi bolsillo y crujía cuando yo me movía. Usted, venga. No era una llamada que pudiera ignorar. En cualquier caso, yo había venido. ¿Y ahora qué? Jamie se irguió de repente y miró en dirección al río. Yo también lo hice y vi que la embarcación había amarrado en el muelle. Una figura alta saltó a tierra y Fuego se volvió para ayudar a salir al otro del barco. El segundo hombre era más bajo y se movía de una manera extraña, con paso vacilante y desgarbado. «Duncan», dijo de inmediato, «y Ulises, han regresado». «Sí», replicó Jamie, «pero no la han encontrado». Fugada o robada. El 31 de octubre, una criada negra, de 22 años de edad, estatura por encima de la media, y de aspecto agradable, con una cicatriz en el brazo izquierdo con la forma de un óvalo, causada por una quemadura, ataviada con un vestido índigo, con delantal de rayas verdes, gorro blanco, medias marrones y zapatos de cuero. No le falta ningún diente, conocida con el nombre de Phaedre. Por favor, enviar información detalladas a Duncan Innes, plantación de River Run, en la cercanía de Cross Creek. Se pagará recompensa considerable a cambio de información útil. Alicé la hoja arrugada que siempre incluía un tosco dibujo de Fedra en el que aparecía algo visca. Duncan había vaciado sus bolsillos y arrojado un puñado de esas hojas en la mesa del vestíbulo cuando había llegado a la tarde anterior, exhausto y desesperanzado. Nos dijo que habían colocado los carteles en cada taberna y bar público entre Campbellton y Wilmington, y que habían hecho preguntas en el camino, pero sin resultado alguno. Fedra había desaparecido como el rocío de la mañana. ¿Me pasas la mermelada, por favor? Jamie y yo estábamos desayunando solos y yo estaba disfrutando a pesar de la atmósfera melancólica. El desayuno en River Run era por lo general muy abundante e incluso servían una jarra de té de verdad. Yocasta debía de haberle pagado una fortuna por la infusión a su contrabandista favorito. Jamie miraba con el ceño fruncido otra de las hojas. No apartó los ojos, pero su mano se movió con vacilación. Se detuvo en la jarra de nata y me la pasó. Ulises, que no daba muestras del largo viaje, salvo por cierta pesadez en los ojos, avanzó silenciosamente, cogió la jarra de nata, la dejó donde estaba con meticulosidad y ubicó la jarra de mermelada junto a mi plato. «Gracias», dije, y él inclinó la cabeza cortésmente. «¿Querrá más arenque ahumado, señora? ¿O más jamón?» Negué con la cabeza, con la boca llena de tostada, y él se alejó, cogiendo una bandeja cargada junto a la puerta que probablemente era para Yocasta, Duncan o ambos. Jamie lo observó marcharse con una especie de expresión distraída. «He estado pensando, Sassenach», dijo. «Jamás lo habría imaginado», le aseguré. «¿Sobre qué?» Él pareció sorprendido un momento, pero luego sonrió. «¿Recuerdas lo que conté sobre Brianna y la viuda McCallum? Que ella no tendría muchos escrúpulos en actuar si Roger Mac avanzara donde no debería». «Sí», dije. «Bueno, la muchacha es bastante honesta al respecto. Los Mackenzies de Leigh son orgullosos como Lucifer, todos ellos, y terriblemente celosos además. No es conveniente hacerlos enfadar, mucho menos traicionarlos». Los contemplé con recelo por encima de la taza de té, preguntándome a dónde quería llegar con todo eso. Siempre pensé que la característica que mejor los definía era su encanto junto con la astucia. En cuanto a la traición, tus dos tíos eran expertos en ello. «Las dos cosas van juntas, ¿no es cierto?», preguntó él, extendiendo la mano para hundir una cucharadita en la mermelada. «Has de cautivar a alguien antes de traicionarlo, ¿no?» Y me inclino por pensar que un hombre que traiciona es el primero en enfadarse si lo traicionan a él. «O una mujer», añadió con delicadeza. «Oh, ¿en serio?»,
dije sorbiendo mi té. ¿Te refieres a Yocasta? Visto de este modo, podía entenderlo. Los Mackenzies de Lyons tenían personalidades fuertes. Yo, por mi parte, me preguntaba cómo habría sido el abuelo materno de Jamie, el famoso Jacob el Rojo, y ya había observado en otras ocasiones pequeñas similitudes de comportamientos entre Yocasta y sus hermanos mayores. Colum y Dougal eran absolutamente leales, el uno con el otro, pero con nadie más. Y Yocasta estaba esencialmente sola, separada de su familia desde que se había casado por primera vez a los 15 años. Al ser mujer, era natural que el encanto fuera más evidente en ella, pero eso no significara que no fuera astuta. Y suponía que también celosa. Bueno, está claro que sabía que Héctor la traicionaba, y me pregunto si pintó ese retrato de Fedra como forma de anunciar al mundo en general que lo sabía o solo como un mensaje privado para Héctor. Pero, ¿qué tiene que ver todo aquello con la situación actual? Jamie negó con la cabeza. Héctor no, dijo Duncan. Lo miré boquiabierta, más allá de todas las otras cuestiones. Duncan era impotente. Él mismo se lo había dicho a Jamie en las vísperas de su boda con Yocasta. Jamie sonrió, torciendo un poco la boca. Es una idea, Sassenach. Eso es todo. Pero creo que debería ir a hablar con él. ¿Me acompañas? Duncan se encontraba en la pequeña sala que usaba como su despacho privado, enclavada sobre los establos, junto con las minúsculas habitaciones donde se alojaban los mozos de cuadra. Estaba desplomado en una silla contemplando las desordenadas pilas de papeles y los polvorientos libros de actas que se habían acumulado en todas las superficies horizontales. Parecía terriblemente exhausto y bastante más mayor que en la última vez que lo había visto. Su pelo gris estaba clareando y cuando se volvió para saludarnos, la luz del sol brilló en su cara y pude ver la delgada línea del labio leporino oculta en la exuberante vegetación de su bigote. Algo vital parecía haberlo abandonado, y cuando Jamie abordó delicadamente el tema que nos había llevado allí, no hizo ningún intento para negarlo. De hecho, parecía contento de poder hablar de ello. De modo que haya sido con la muchacha, ¿verdad, Duncan? Le preguntó Jamie directamente, deseando establecer el hecho. Bueno, no, respondió él vagamente. Me habría gustado, desde luego, pero como ella dormía en el vestidor de Joe... Quiero decir, has tenido conocimiento carnal de la mujer, ¿no? Oh, sí, tragó saliva, sí, en efecto. ¿Cómo? Pregunté sin rodeos. Ella me daba de comer, dijo por fin, todos los días. Yocasta se levantaba tarde y desayunaba en su habitación, asistida por Ulises, mientras planeaba su día. Duncan, que se había levantado antes del alba todos los días de su vida, por lo general esperando un mendrugo seco o, en el mejor de los casos, un poco de dramach, harina de avena mezclada con agua, de pronto despertaba y se encontraba con una jarra humeante de té junto a su cama, acompañada de un cuenco de cremosas cachas con abundante miel y nata, tostadas empapadas de manteca, huevos fritos y jamón. A veces un pescadito rebozado con harina de maíz crujiente y dulce, añadió con triste reminiscencia. Bueno, sin duda eso es muy seductor, Duncan, dijo Jamie compasivo. Un hombre es vulnerable cuando tiene hambre, me dirigió una mirada irónica. Aún así, Duncan se había mostrado agradecido con Fedra por su amabilidad y había manifestado admiración por su belleza, aunque de una forma totalmente desinteresada, según nos aseguró. Claro, dijo Jamie con escepticismo. ¿Qué ocurrió? A Duncan se le había caído la manteca, fue la respuesta, mientras trataba de untar la tostada con una sola mano. Fedra había corrido a recoger los pedacitos de plato roto y luego había cogido un trapo para limpiar las manchas de manteca del suelo y después del pecho de Duncan. Bueno, yo estaba en camisa de dormir, murmuró al tiempo que empezaba a enrojecer. Y ella tenía... Su mano se levantó e hizo vagos movimientos en proximidad de su pecho.
lo que tomé como un indicio de que el corpiño de Fedra había exhibido sus senos de una manera particularmente ventajosa. Y le presionó Jamie sin ninguna piedad. Y al parecer la anatomía de Duncan había tomado nota del hecho, una circunstancia admitida con una modestia tan estrangulada que apenas pudimos oírlo. Pero yo pensé que tú no, comencé a decir, oh, no podía. Se apresuró a responder, solo de noche, es decir, en sueños. Pero no despierto desde que sufrí aquel accidente. Tal vez se debió a que era tan temprano por la mañana. No sé qué pasa. Espero que continúe bien. Solo de noche, es decir, en sueño, pero no despierto desde que sufrí aquel accidente. Tal vez se debió a que era tan temprano por la mañana. Mi miembro creyó que yo todavía dormía. Al parecer Fedra también lo notó. Ella solo sentía pena por mí, dijo Duncan con franqueza. Pude darme cuenta de ello, pero puso su mano sobre mí suave. Oh, tan suave, repitió en un tono de voz casi inaudible. Él estaba sentado en la cama y permaneció sentado allí en mudo asombro. Cuando ella apartó la bandeja del desayuno, le levantó la camisa de dormir, trepó a la cama con las faldas meticulosamente subidas por encima de sus muslos marrones y redondeados y con gran ternura y delicadeza. Perdón, no sé qué está pasando. Mi internet anda bien. Trato de seguir, chicas. No puedo leer nada. No sé qué pasa. Yo continúo porque veo 17 todavía. Perdón, no sé qué pasa. Continúo y vemos, ¿sí? Si no, vuelvo para atrás. Mil disculpas. Veo corazoncitos, pero ay, espero que esté todo bien. Disculpe, chicas. Él estaba sentado en la cama, permaneció sentado allí en mudo asombro cuando ella apartó la bandeja del desayuno, le levantó la camisa de dormir, trepó a la cama con las faldas meticulosamente subidas por encima de sus muslos, marrones y redondeados. Con gran ternura y delicadeza le dio la bienvenida al regreso de su hombría. ¿Una vez más?, exigió saber Jamie. ¿O hubo más? Duncan se agarró la cabeza con las manos en una confesión bastante elocuente, dadas las circunstancias. ¿Cuánto tiempo duró esa relación?, pregunté con más delicadeza. 2 meses, quizás 3. No todos los días, se apresuró a añadir, solo cada tanto. Y habían tomado muchas precauciones. Jamás deseé avergonzar a Joe, ¿sabéis?, dijo con sinceridad. Y sabía bien que no debía hacerlo. Era un pecado terrible. Y sin embargo no podía dejar de... Se interrumpió y tragó saliva. Lo que ha ocurrido ha sido por mi culpa. Que el pecado caiga sobre mí. Oh, mi pobre muchacha. Se quedó en silencio, meneando la cabeza como un perro triste y sarnoso. Sentí una pena terrible por él, más allá de la moralidad de la situación. ¿Crees que está muerta, Duncan?, preguntó Jamie quedamente, y impalideció. La piel se tornó mismo gris que el cabello. No me atrevo a pensarlo, Macduff, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y sin embargo, Jamie y yo intercambiamos una mirada de inquietud. Y sin embargo, Fedra no se había llevado nada de dinero en su desaparición. ¿Cómo sería posible que una esclava llegara muy lejos sin que la detectaran después de que hubiera anunciado su búsqueda, sin disponer de cabalgadura, dinero o cualquier cosa más allá de un par de zapatos de cuero? Un hombre tal vez podría llegar a las montañas y arreglársela para sobrevivir en el bosque, si era fuerte y hábil, pero una muchacha, una sierva doméstica. Alguien la había raptado. Si no era así, es que estaba muerta. Pero ninguno de nosotros quiso expresar esa idea en voz alta. El pecho de Jamie se hinchó con un gran suspiro y, sacándose un pañuelo limpio de la manga, se lo puso a Duncan en la mano. Rezaré por ella, Duncan, esté donde esté, y por ti, Acharay, y por ti. Duncan
asintió sin levantar la mirada, aferrando con fuerza el pañuelo. Estaba claro que cualquier intento de reconfortarlo sería inútil, de modo que finalmente lo dejamos allí sentado en su cuarto minúsculo y cerrado sin salida al mar. Regresamos lentamente y en silencio, cogido de la mano. El día era luminoso, pero se avecinaba una tormenta. Unas nubes deshilachadas venían del este y la brisa llegaba en corrientes que arremolinaban mis faldas. Ella me dijo que algo andaba mal, comenté. La noche de la barbacoa de la señora MacDonald. Algo la preocupaba. Jamie me clavó una mirada de interés. ¿Ah, sí? Pero no se referiría a Duncan, ¿verdad? Objetó. No, claro. Ella misma no parecía saber qué era lo que andaba mal, solo que no dejaba de decirlo. Algo anda mal. Jamie respiró hondo y resopló, meneando la cabeza. En cierta manera, supongo que espero que fuera lo que fuese, tuviera que ver con su partida. Porque si no estaba relacionado con ella y con Duncan. Se interrumpió, pero a mí no me costó nada terminar la frase. Entonces tampoco tenía que ver con tu tía, dije. Jamie, ¿realmente crees que Yocasta puede haber mandado a matarla? Jamie hizo un pequeño gesto como encogiéndose de hombro que hacía cuando estaba muy incómodo respecto de algo, como si la chaqueta le fuera demasiado estrecha. Si pudiera ver, lo creería. Al menos lo consideraría posible, dijo. Haber sido traicionada por Héctor y ella ya lo culpaba por la muerte de sus hijas, de modo que sus hijas estaban muertas, pero esta Fedra viva todos los días como un constante recordatorio del insulto, y luego ser traicionada nuevamente por Duncan, con la hija de Héctor. Creo que cualquier mujer de mucho temple se sentiría inducida. Sí, dije, imaginando lo que yo podría pensar a sentir en esas circunstancias. Por supuesto, pero inducida al asesinato, porque es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? ¿No podría haberse limitado a vender a la muchacha? No, contestó él reflexivamente. No, establecimos cláusulas para salvaguardar el dinero cuando ella se casó, pero no la propiedad. Duncan es el dueño de River Run y de todo lo que hay aquí, incluida Fedra. Me sentí vacía, un poco asqueada. Como he dicho, si ella pudiera ver esa posibilidad, no me sorprendería en absoluto. Pero en las circunstancias actuales, Ulises, dije con certeza, y él asintió regañadientes. Ulises no era solo los ojos de Yocasta, sino también sus manos. No creía que hubiera matado a Fedra por orden de su dueña, pero si Yocasta hubiese envenenado a la chica, por ejemplo, sin duda Ulises le habría ayudado a deshacerse del cadáver. Si es que mi tía tuvo algo que ver con todo este asunto, añadió Jamie. Después de todo, Duncan ha dicho que habían sido discretos y también es muy posible que alguien raptara a la muchacha. Tal vez el nombre que mi tía recuerda de Koigach podría ser que él creyera que Fedra podría ayudarlo a llegar hasta el oro, ¿no? Era una idea un poco más optimista y era coherente con la premonición de Fedra. Sí, en efecto había sido eso, que había tenido lugar el mismo día en que se había presentado el hombre de Koigach. Supongo que lo único que podemos hacer es rezar por ella, pobrecilla, dije. No creo que haya algún santo patrono de las personas secuestradas, ¿o sí? San Dagoberto, respondió él de inmediato, haciendo que lo mirara fijamente. Te lo estás inventando. Por supuesto que no, repuso él con dignidad. Santa Telais es otra, y creo que tal vez mejor, ahora que lo pienso, era una joven romana que fue secuestrada por el emperador Justiniana, que deseaba propasarse con ella, que había hecho voto de castidad, pero ella huyó y se fue a vivir con su tío Benevento. Bien hecho. ¿Y San Dagoberto? Un rey de algún lugar. ¿Franco, tal vez? En cualquier lugar. En cualquier caso, su tutor se enfrentó a él cuando era un niño, lo secuestró y lo mandó a Inglaterra para que reinara el hijo del tutor en su lugar.
¿Dónde has aprendido todas esas cosas? Exigí saber. Del hermano Policarpo, en la abadía de Santa Ana. Cuando no podía dormir, él venía y me contaba historias de santos durante horas enteras. No siempre me hacían dormir, pero después de una hora o más de oír hablar sobre mártires, santas, a las que le amputaban los pechos o les clavaban ganchos por todo el cuerpo, cerraba los ojos y fingía estar bastante bien. Jamie me quitó la gorra y la puso sobre el alféizar de la ventana. El aire sopló entre mi cortísimo pelo, agitándolo como la hierba de un prado, y él me sonrió. Cuando me miró, parece su muchacho, Sassenach, dijo. Con un culo como el tuyo. Muchas gracias, dije absurdamente complacida. Había comido como una vaca los últimos 2 meses, había dormido bien y profundamente por las noches y sabía que mi aspecto había mejorado mucho a pesar del pelo. Pero de todas formas no me venía mal comprobarlo. Te deseo, Monaghan, dijo él suavemente y me rodeó la muñeca con los dedos. De modo que los Mackenzies del lío suelen ser terriblemente celosos. Dije encantadores, astutos y dados a la traición. Le toqué el labio, lo recorrí ligeramente con el pulgar, sintiendo el agradable roce de los minúsculos pelos de su barba. ¿Todos? Él bajó los ojos y de pronto me clavó una mirada oscura y azul en la que el humor y la tribulación se mezclaban con muchas otras cosas que no pude descifrar. ¿Crees que yo no? Dijo y sonrió con algo de tristeza. Jesús y María te bendigan, Sassenach, y se inclinó para besarme. No podíamos entretenernos en Rivenram. Los prados de aquel valle ya habían sido cosechados y la tierra estaba removida. La tierra nueva y oscura estaba tachonada con los restos de tallos secos. En poco tiempo la nieve comenzaría a caer en la montaña. Habíamos hablado del asunto una y otra vez sin llegar a ninguna conclusión provechosa. No había nada más que pudiéramos hacer para ayudar a Fedra excepto rezar. Pero aparte de eso había que pensar en Duncan, porque se nos había ocurrido a los dos que si Yocasta se había enterado de su romance con Fedra, era probable que su furia no se limitara a la joven esclava. Tal vez estuviera tomándose su tiempo, pero jamás olvidaría la afrenta. Nos despedimos de ella el día siguiente, después del desayuno, cuando la encontramos en su balcón privado, bordando un tapete de mesa. La cesta de hilos de seda estaba sobre su falda con los colores cuidadosamente dispuestos en espiral, de manera que ella pudiera escoger lo que quisiera al tacto, y la tela terminada caía sobre un lado, 1,5 metros de paño bordado con un complicado dibujo de manzanas, hojas y vides, o no, como me di cuenta cuando cogí un extremo del paño para apreciarlo mejor. No eran vides, eran serpientes de ojos negros que se enroscaban con malicia, verdes y escamosas. Cada tanto alguna abría la boca para mostrar sus colmillos, protegiendo los frutos rojos esparcidos. El jardín del Edén, me explicó, frotando el dibujo entre los dedos. ¡Qué hermoso!, respondí, preguntándome cuánto tiempo llevaría trabajando en ello. ¿Lo habría comenzado antes de la desaparición de Fedra? Después de una charla sobre temas menores, apareció Josh, el mozo de cuadra, para informarnos de que nuestros caballos estaban listos. Jamie asintió, le indicó que se marchara y se puso en pie. Tía, le dijo a Yocasta en tono despreocupado, me tomaría muy mal que Duncan sufriera algún daño. Ella se puso tensa y sus dedos se paralizaron. ¿Por qué habría de sufrir algún daño?, preguntó. Jamie no respondió de inmediato, sino que se quedó contemplándola de pie con una expresión bastante compasiva. Luego se inclinó de modo que ella pudiera sentir su presencia próxima y acercó la boca a su oreja. «Lo sé, tía», dijo en voz baja, «y si no deseas que nadie más comparta ese conocimiento, entonces creo que encontraré a Duncan
perfectamente bien cuando regrese. Ella se quedó sentada inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua de sal. Jamie se puso en pie, hizo un gesto hacia la puerta y nos despedimos. Miré hacia atrás desde el umbral y vi que Yocasta seguía allí sentada, la cara blanca como el lino que tenía en la mano y con las pequeñas bolas de hilo de color caídas desde la falda, desenrollándose en el suelo. Bueno, chicas, espero que hayan podido tener toda la lectura. Con esto terminamos el capítulo 72, se viene muy lindo. Si ha habido algún problema, les pido disculpas en la última parte cuando se cortó, me puse muy nerviosa, porque no sabía si continúa o no. Así que bueno, si he cometido muchos errores, les pido disculpas y seguimos en esta hermosa maratón. Les quiero mucho, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias por escucharme.